Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el equivalente de Thevenin en el siguiente circuito. Lo que podemos observar es que tenemos dos fuentes independientes, una de 24 volts, es decir, una fuente de voltaje, y otra de 3 amperes, es decir, fuente de corriente. Para variar un poco los métodos y repasar un poco también lo que hemos visto, este ejercicio lo vamos a resolver por ley de corrientes de Kirchhoff. Recordemos que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes en los nodos eléctricos siempre va a ser igual a cero. En otras palabras, las corrientes que entran al nodo eléctrico son igual a las corrientes que salen del nodo eléctrico. Aquí podemos observar, por ejemplo, que tenemos un nodo, otro nodo, y nosotros podemos decir que este tercero que estoy dibujando aquí va a ser el voltaje de Thevenin. Recordemos que el voltaje de Thevenin va a estar medido más o menos desde las terminales, ¿no? Entonces observamos que el voltaje que haya en este punto va a ser igual al voltaje de Thevenin. Ya que tenemos esto, pues puedo nombrar esos nodos. Le voy a poner V1, V2 y V3, por ejemplo. Ya que tenemos esto, podemos poner las polaridades de las resistencias. Esto va a estar determinado por la dirección de las corrientes. Yo puedo decir que por aquí viene una corriente a la cual voy a llamar I1, va a salir una corriente por acá a la cual voy a llamar I2. Obviamente a este nodo entra la de 3 amperes, ya no le pongo un nombre porque ya conozco el valor. A V2 va a salir una que voy a llamar I3 y va a venir otra por acá que sea I4. Y aquí este nodo vemos que también sale esta misma, 3 amperes. ¿Sí? Ya que tenemos esto, pues tenemos las polaridades de las resistencias. Aquí tenemos más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Recordemos que la corriente siempre entra por el terminal positivo del elemento. Bueno, ya que tenemos esto, pues podemos empezar nuestro análisis. Yo puedo decir que aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en V1, pues voy a tener la siguiente ecuación. Voy a tener I1 más 3 amperes es igual a I2. ¿Por qué? Pues porque I1 entra al nodo eléctrico, 3 amperes también entran al nodo eléctrico y la de I2 sale del nodo eléctrico. Ocupando ley de Ohm, recordemos que V es igual a RI, por lo tanto I va a ser igual a V sobre R, pues voy a reemplazar voltajes y resistencia, ¿no? I1 voy a tener el voltaje del terminal positivo, es decir, el voltaje de 24, voy a anotarlo por aquí, 24 volts menos el voltaje de terminal negativo es V1 entre el valor de la resistencia, entre 10 ohms, más 3 amperes va a ser igual a I2. ¿Quién es I2? Pues sé que es el voltaje del terminal positivo, en este caso es V1, menos el voltaje del terminal negativo, V2, entre 10 ohms. Para no trabajar con las fracciones, yo puedo multiplicar toda esta ecuación por 10 ohms. De esta manera, yo al multiplicar me quedaría 24 volts menos V1 más 30 volts es igual a V1 menos V2. Puedo simplificar términos constantes con constantes, es decir, 30 más 24, pues me queda 54 volts es igual a este V1 que tengo aquí, lo paso del otro lado y me queda positivo. V1 más V1 pues me queda 2V1 menos V2 y esta sería mi ecuación 1. Muy bien, ahora ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos aplicar el mismo método, ley de corrientes de Kirchhoff, pero ahora en el nodo 2, en V2. Vemos que la corriente que entra al nodo 2 pues es I2 y sale I3 e I4. Entonces eso es lo que vamos a anotar aquí. I2 va a ser igual a I3 más I4. Las corrientes que entran son igual a las que salen. I2 yo ya lo tenía, de hecho aquí está. I2 dijimos que era V1 menos V2 entre 10. Entonces vamos a nada más copiarlo. V1 menos V2 entre 10 es igual a I3. Bueno, observamos el voltaje de la terminal positiva, es V2. Pero como la terminal negativa está a tierra, yo ya sé que eso es 0 volts, ya no lo escribo y nada más lo pongo entre 5. Más I4. ¿Quién es I4? Pues es el terminal positivo, V2, menos el terminal negativo, V3, entre la resistencia, 16 ohms. Para no trabajar con las fracciones, yo puedo multiplicar 16 por 5, por ejemplo, y nos daría un resultado de 80.
Entonces yo puedo multiplicar todo esto por 80 ohms. Recordemos que esto está en ohms, esto está en ohms y esto está en ohms. Y tendría yo como resultado 8V1 menos 8V2 va a ser igual a 80 entre 5, pues me queda 16V2 más 80 entre 16, pues me queda 5, 5V2 menos 5V3. Vamos a hacer un poquito hacia abajo el pizarrón para tratar de resolver esta ecuación, o bueno, simplificarla lo más que se pueda. Tenemos de este lado V1, que es, ya lo vamos a dejar de este lado, V1, y todos los V2 los voy a pasar del lado izquierdo, al igual que V3. Entonces la ecuación realmente me queda 8V1 menos 8V2 menos 16V2 menos 5V2, y V3 también lo paso, pero está negativo, pasa positivo. 5V3 es igual a 0. Yo cuando haga estas operaciones de menos 8, menos 16, menos 5, voy a tener un resultado de 29, ¿no? Entonces voy a tener 8V1 menos 29V2 más 5V3 es igual a 0. Y esta ya es mi tercera ecuación. Puedo hacer una cuarta para el último nodo, ley de voltajes de Kirchhoff en V3. Esto no es muy necesario, yo lo voy a hacer para que veamos que así sale directo el problema. Sin embargo, si no tuviéramos una calculadora para resolver este ejercicio, lo ideal sería nada más trabajar con los dos nodos y hacer un análisis para ver quién es VTH. En este caso, como lo vamos a resolver mediante una calculadora, pues podemos tomar esta V3 como un nodo y que nos salga directo el voltaje de Thevenin. Pues sabemos que el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje en el nodo V3, ¿no? Entonces tendría yo, en este caso, I4 va a ser igual a 3 amperes, ¿sí? I4, ¿quién es I4? Pues es V2 menos V3 entre 16, y esto es igual a 3 amperes. Si yo todo esto lo multiplico por 16, pues simplemente me quedaría V2 menos V3 es igual a 48. De esta manera ya tendría yo mi tercera ecuación, y lo que seguiría es resolver un sistema de 3×3, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces abrimos la calculadora y vamos a mode, a 5 y a 2, puesto que es una ecuación de 3×3, y aquí metemos coeficientes. Tengo 2V1 menos 1, y aquí tendré yo 0, y esto está igualado a 54. Luego tendría yo de mi segunda ecuación, tendría 8 menos 29, 5 y 0. Y de mi última ecuación pues tengo 0, 1, menos 1, y esto es 48. Damos enter. Me queda que V1 es 26.4, pero bueno, V1 no lo estamos buscando, entonces no lo voy a anotar. V2 sería menos 1.2 y V3 es el que quiero, es este, menos 49.2. Entonces V3 va a ser igual a menos 49.2 volts. Este es el voltaje, de hecho, de Thevenin. Entonces voy a decir que V3 es igual al voltaje de Thevenin, es igual a menos 49.2. Como nos están preguntando el circuito equivalente de Thevenin, pues todavía tendríamos que sacar la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, voy a copiar este circuito y lo voy a pegar en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer, recordemos, es que las fuentes de voltaje se vuelven un cortocircuito y las fuentes de corriente se vuelven un circuito abierto. Entonces voy a redibujar esto, bueno, voy a tachar con blanco las fuentes. Esto se hace un circuito abierto, por lo tanto todo eso desaparece, y aquí simplemente se hace un cable, ¿sí? Y ahora tendríamos que analizar pues este circuito. Si observamos, esta resistencia con esta resistencia pues están en serie. Luego esa serie estaría en paralelo con esta resistencia, y luego ese paralelo estaría en serie con esta resistencia. Entonces lo que realmente tenemos es 10 más 10 en paralelo con 5, y todo eso está en serie con 16, ¿sí? Por lo tanto aquí tendríamos 20 paralelo con 5
más 16. Vamos a hacer 20 paralelo con 5. ¿Cómo es el paralelo? Pues es el producto entre la suma. 20 por 5 entre 20 más 5. Si yo multiplico 20 por 5, pues me queda 100, ¿no? Entonces aquí sería 100 entre 25. Esto está muy fácil porque nos queda 100 entre 25, pues es 4 ohms. Si yo ahora esto sé que es 4 ohms, pues tengo 4 más 16. Por lo tanto, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a 20 ohms. Ahora, el circuito equivalente de Thevenin, pues lo podemos dibujar. Lo podemos dibujar de la siguiente manera. Una fuente de voltaje, que es el voltaje de Thevenin, una resistencia y las terminales, ¿no? Recordemos que este voltaje pues nos quedó más menos, pero nos quedó negativo, ¿no? Nos quedó de menos 49.2. Y esta resistencia nos quedó de 20 ohms, medido desde las terminales A y B. Y de esta manera acabamos de encontrar el equivalente de Thevenin usando ley de corrientes de Kirchhoff.